Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Antes de irnos, estaba yo comentando con ustedes el discurso que George Marshall dio en la Universidad de Harvard. Y continúo con este discurso, leyéndolo. Antiguos lazos comerciales, instituciones privadas, bancos, compañías de seguros y empresas de navegación desaparecieron por perder su capital, por ser nacionalizadas o simplemente por destrucción. En muchos países, la confianza de la moneda nacional ha quedado muy quebrantada. El hundimiento de la estructura mercantil en Europa durante la guerra fue completo. El hecho de no haberse llegado todavía a los 2 años de cesar las hostilidades, no se ha llegado a un tratado de paz con Alemania y Austria, ha retardado considerablemente la recuperación, pero aún en el caso de una más rápida solución de estos difíciles problemas, la rehabilitación de la estructura económica de Europa requerirá, en seguro, un periodo mucho más largo y un esfuerzo mucho mayor de lo que estaba previsto. Tiene una fase el problema que es a la vez interesante y grave. El agricultor siempre ha producido los alimentos para cambiarlos con los habitantes de la ciudad por las otras cosas necesarias para la vida. Esta división del trabajo, que es la base de la civilización moderna, amenaza derrumbarse ahora. Las industrias urbanas no están produciendo las mercancías adecuadas para el cambio por los alimentos que produce el agricultor. El abastecimiento de materias primas, combustibles, no es suficiente. Falta maquinaria o está desgastada. El agricultor o el campesino no encuentran a la venta las mercancías que desean comprar. Así, consideran un mal negocio el cambio de los productos de su tierra por un dinero que no encuentra utilización. Esto es así el discurso como lo decía George Marshall, y entonces la problemática que él encontraba era que a pesar de que había productividad una vez superado el invierno tan crudo que les había comentado, entonces el problema es que el dinero no llegaba. Los países no tenían divisas para poder comprar en el extranjero. Y sucedía algo que era muy importante. Mientras antes de la guerra Europa se surtía de la otra Europa que estaba pegada a Rusia, ya no pudieron hacerlo porque entonces estaba la famosa cortina de hierro, que eran ya los países socialistas. De tal manera que así transcurría el y como el tiempo, y esta división que el trabajo, que es la base de la civilización, ahora no se estaba dando. El escultor o el campesino no encuentra a la venta las mercancías que desea, y sus familias se encuentran ampliamente abastecidos de alimentos, porque en lugar de sembrar ahora, ellos están sembrando pastizales para tener el ganado y así poder cuando menos abastecer de alimentos a los suyos. Y decía el general, tal sistema agota los fondos tan urgentemente se necesitan para la reconstrucción. De esta manera se está desarrollando rápidamente una situación muy grave que no augura nada bueno para el mundo. El sistema moderno de la división del trabajo sobre el cual descansa el intercambio de productos corre peligro de hundirse. Lo cierto del caso es que las necesidades de Europa en alimentos y otros productos esenciales extranjeros, principalmente americanos, durante los próximos 3 o 4 años son tan superiores a su actual capacidad de pago que o ha de recibir aquello una importante ayuda complementaria o tendrá que enfrentar una gravísima decadencia política, social y económica. Imagínense ustedes que decía uno de los informantes para Estados Unidos que solamente ingerían 600 calorías diarias en Alemania, por ejemplo,
lo cual es la tercera parte, y que la gente, por lo tanto, estaba muriendo de hambre. Continúa entonces diciendo su discurso el general Marshall. La solución está en romper el círculo vicioso y restaurar la confianza de los europeos en el futuro económico de sus propias naciones y no el de Europa en su integridad, sino de sus propias naciones. El fabricante y el agricultor en amplios territorios han de poder y han de cambiar sus productos por un dinero cuyo valor permanente esté fuera de duda. Aparte de su efecto desmoralizador sobre el mundo entero y los desórdenes que pueden surgir de la desesperación de los pueblos afectados, las consecuencias de esta situación para la economía norteamericana han de ser obvias para todos. Es lógico que los Estados Unidos hagan cuanto esté en su mano para contribuir al retorno del mundo a un estado normal de salud económica, sin el cual no puede haber estabilidad política ni puede asegurarse la paz. Nuestra política no se dirige contra ningún país o algún caso en especial. Su propósito va contra el hambre, contra la pobreza, la desesperación y el caos. Su propósito debe ser el restablecimiento de una economía mundial en plena marcha que permita a resurgir de las condiciones políticas y sociales bajo las cuales pueden existir instituciones libres. Tal ayuda, estoy convencido, dijo Marshall, que el futuro debe procurar una curación y no un simple paliativo. Todo gobierno deseoso de ayudar en la tarea de recuperación encontrará, estoy seguro, la más completa colaboración en el de los Estados Unidos, ya que ningún gobierno que maniobre para bloquear la recuperación de otras naciones puede esperar nuestra ayuda. Aún más, aquellos gobiernos, partidos políticos o grupos que busquen la perpetuación de la miseria mundial con el objeto de sacar ventajas políticas o de cualquier otra clase, se enfrentarán con la oposición de los Estados Unidos. Por supuesto, se refería a la URSS, que ya estaba teniendo la doctrina del comunismo. Pero antes que el gobierno de los Estados Unidos pueda progresar mucho en su esfuerzo para aliviar la situación y poner al mundo europeo en el camino de la recuperación, es evidente que las naciones de Europa tienen que llegar a un cierto acuerdo sobre las necesidades del momento y sobre el papel que a ellas mismas corresponde para asegurar un buen resultado de cualquier resolución que pudiera tomar este gobierno. No sería propio ni eficaz que este gobierno decidiera trazar unilateralmente un programa dirigido a levantar económicamente a Europa. Esta misión es de los europeos. Creo que la iniciativa tiene que venir de Europa. El papel de nuestro país debe consistir en ayudar amistosamente a la elaboración del programa europeo y en apoyar ulteriormente ese programa hasta donde sea factible. El programa debe ser de conjunto y aceptado por un buen número, si no es que por todos los países europeos. Para el éxito de cualquier acción emprendida por los Estados Unidos, es condición indispensable que el pueblo americano comprenda el carácter del problema y los remedios que han de aplicarse. Debe descartarse toda pasión política y todo prejuicio, con espíritu previsor y buena voluntad por parte de nuestro pueblo, para hacer frente a la enorme responsabilidad que sin duda la historia ha cargado sobre nuestro país, ha cargado sobre los hombres de nuestro país. Las dificultades que acabo de bosquejar pueden ser y serán superadas. Este discurso del general fue transmitido por vía radio a Europa. Lo estaban escuchando los europeos. El presidente Harry Truman, para que presentara este discurso, el general hizo un distractivo. Le dijo que mientras él presentaba este discurso, él citaría a una conferencia de prensa para que la prensa estaría ocupada con él
y no tuviera que estar en el discurso que estaba transmitiéndose a Europa, precisamente por la inquietud que tenían los americanos de cuál era la ayuda o cuál era el plan que los Estados Unidos tenía para rescatar a Europa. Este discurso, por supuesto, lo estaban escuchando los primeros ministros y los presidentes de diferentes países en Europa. Y fueron el primer ministro británico y el presidente de Francia quienes tomaron para sí esto que les había enviado a través de la radio el general, para que pudieran ellos ponerse de acuerdo y entonces ponerse en contacto con el general George Marshall y de esta forma empezar a darle forma al plan. Por supuesto, Estados Unidos tenía definido el plan que iba a aplicar para ayudar a Europa. Después de unos mensajes, regresamos para ustedes para seguir hablando en qué consiste el plan Marshall una vez que había tenido esta comunicación el general George Marshall hacia Europa y plantearles cuál era el sentimiento de los estadounidenses para poder rescatar a Europa del mal momento que ya llevaba no solamente unos meses, sino ya llevaba 2 años, que es el tiempo en que había transcurrido desde que casi iba a ser 3 ya en septiembre, después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Regresamos en 2 minutos, no se vayan.